Este podcast está patrocinado por empresa AMPG. Ensamblamos computadores tipo torre con GNU Linux preinstalado. También hacemos mantenimiento preventivo y correctivo de sus computadores. Actualizamos sus computadores tipo torre y todos ellos los entregamos con GNU Linux preinstalado. Para más información, por favor comunícate al 316-295-1111 o al 300-144-5282 en la ciudad de Bogotá, Soacha, Colombia. Buenas internautas, bienvenidos a su podcast Hablemos de Linux desde Spotify. A veces los videos anteriores hemos hablado de por qué usar Linux, por qué ensamblar con Linux y por qué no es tan popular, si es tan bueno. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué existen tantas distribuciones de GNU Linux. Esta pregunta es muy bueno contestarla porque muchas personas tienen sus propias opiniones. Sin embargo, la realidad es que el sistema operativo está regido por la Free Software Foundation, que nos habla de 4 libertades que tienen cada uno de los usuarios. Esas 4 libertades hacen que la persona utilice el sistema operativo como mejor te parezca. Esas 4 libertades que estoy mencionando están escritas en la página principal de GNU Linux o de gnu.org. Esta es la página oficial de todo el proyecto, y por aquí en la parte más abajo están las 4 libertades. Esas 4 libertades rigen el software libre, y software libre quiere decir que tú tienes la libertad de ejecutar, de copiar, de distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software que tú tienes a la mano. Entre esas 4 libertades existe la principal, la libertad cero, en la que dice que tú tienes la libertad de ejecutar el programa como lo quieras usar, como lo desees usar. Esto traducido es, en pocas palabras, es que tú eres el dueño del software y tú puedes hacer con el software lo que tú quieras. ¿Por qué así? Porque no todas las personas tienen la misma forma de pensar, ni todas las personas tienen la misma forma de trabajar. Cada persona trabaja y hace su forma de hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, por eso las distribuciones eh, son tan variadas. Y es que cada distribución está dirigida a un tipo de persona o a un grupo de personas que les gusta esa forma de trabajar. Por esa razón existen tantas distribuciones.
Y es que tú no puedes, por ejemplo, cuando empezó este proyecto de GNU Linux, por allá en la década de 1990, de los 90, más o menos después de 1991 que hubo el lanzamiento de de GNU Linux como tal. Obviamente en esos días estaba en auge MS2 y pues muchas personas dominaban lo que eran los comandos, eh, el entorno texto, que ya se los mostré cómo luce. Entonces pues obviamente tenías que competir contra ese tipo de cosas. Apple seguía en su cuento, siempre han sido un cuento aparte desde inicios del 84. Desde sus inicios siempre han sido un cuento aparte. Entonces ellos no están regidos bajo los estándares de IBM, digámoslo así. En cambio los PC que utilizan el sistema operativo Windows o utiliza Linux, ellos tienen un régimen, están regidos por las normas de compatibilidad con IBM. Entonces, desde esos días se venía utilizando en los PC eh, comandos, línea de comandos y la terminal. No fue sino hasta después del lanzamiento de Windows 95 que se vio la importancia de utilizar el sistema operativo en entorno gráfico. Entonces Linux, para no quedarse, digámoslo así, GNU Linux, para no quedarse atrás, aparecieron diferentes escritorios que cada uno de ellos tiene una forma distinta y diferente de hacer o realizar las cosas. Entonces, por ejemplo, está este escritorio que es el XDE, existe otro que es el LXQT, también existe un escritorio XFCE, está Genome, KDE Plasma y Enlightenment. Y como gestor de ventanas, que es un poco distinto a un gestor de escritorio como este, está i3WM, OpenBox, Fluxbox, que son los más conocidos. Hay más, pero somos los más conocidos. En los que tú te tienes que saber los atajos de teclado para poder trabajar con ese sistema operativo, porque el ratón casi no hace trabajo ahí, a excepción de OpenBox. Utiliza el ratón, puedes utilizar el ratón para navegar por el escritorio OpenBox. Muchos de estas distros trabajan en conjunto con OpenBox. ¿Por qué? Porque pues hay algunas que tú llegas y haces clic derecho en el ratón y aparece las aplicaciones aquí, o modifican el OpenBox para que aparezca estas opciones que ustedes ven en pantalla con el clic derecho. Entonces OpenBox ahí en algunas distribuciones la utilizan para crear estos menús contextuales al hacer con el clic derecho del ratón. Entonces pues en vista de que la gente está apuntando hacia, o la gente no, vamos a decirle los clientes o el mercado en general, está apuntando al entorno gráfico, pues obviamente esto implica que hay que hacer cambios. Y muchas distribuciones empezaron a trabajar sus distros en entorno gráfico. Algunas han conservado el entorno texto, pero principalmente el entorno texto se utiliza en servidores de Linux, porque cuando hablamos de servidores, hablamos de un computador que
sirve a otros computadores de programas, información, escritorio, etcétera. Eso quiere decir que tú no necesitas que alguien esté sentado en el servidor. Y la única forma en que una persona no se siente en el servidor es que aparezca el entorno texto. Lo demás se maneja en la terminal o en la estación de trabajo a la cual está conectado el computador. Y eso se nota, por ejemplo, cuando ustedes navegan por internet. Ustedes cuando navegan por internet entran al programa, el navegador, el que ustedes tengan de preferencia, y ustedes entran a una página y la página te muestra el entorno gráfico y toda la cosa, la información y todo lo que tú quieras. Pero el servidor que te reparte esa información, que es un servidor Linux, ellos trabajan en entorno texto. Entonces eso hace que sea muy potente el sistema. ¿Por qué? Porque con el entorno texto tú no ocupas más de 64 megas en RAM. En cambio el entorno gráfico, dependiendo del escritorio de Linux que tú escojas, va a ocupar ciertos megas en memoria RAM. Si estamos hablando de un servidor web, pues obviamente las páginas van a tener su espacio y van a tener sus cosas, las cosas que tienen para mostrarse en pantalla, y eso también va a ocupar un espacio. Pero el servidor como tal ocupa 64 megas el entorno texto. Y si tu equipo servidor tiene, no sé, 4, 16, 32, 128, hasta un petabyte de memoria RAM, pues es bastante. El que el sistema ocupe en entorno texto 64 megas, eso no es nada para, por ejemplo, un petabyte, que son 1024 terabytes. Entonces tienes una gran cantidad de memoria en la que puedes distribuir una cantidad específica de usuarios, enorme de usuarios, porque es enorme la cantidad de usuarios que tú puedes administrar con 1024 terabytes en memoria RAM. Para eso es útil el entorno texto. Entonces ya una persona no se sienta en el servidor, nadie se puede sentar en el servidor. Si tú quieres administrar el servidor, tienes que hacerlo desde una terminal, y solamente tiene acceso a ella, a ese servidor tiene acceso el administrador de la red, que en este caso es un sysadmin de Linux. Entonces son los únicos que pueden desde una terminal de ellos pueden administrar el servidor. Normalmente en estos servidores de internet que tienen Linux, en la terminal del administrador generalmente está cerca de la granja de servidores, así es como se le llama, granja de servidores de la web, y ellos desde esa terminal cercana administran cada una de las secciones de la granja de servidores web. Ahora bien, el entorno gráfico, aunque ocupa un poco más de espacio, depende también de la aplicación que tú quieras, o de lo que tú quieras manejar dentro de tu PC. Y es por eso que también existen distintas distribuciones. Existen distribuciones, por ejemplo, para el uso general, como Solinux, Linux Mint, Ubuntu, todos los sabores de Ubuntu, excepto Ubuntu Server,
todos los sabores de Ubuntu en OpenSUSE Linux, en Debian también tiene Linux para servicio general. OpenSUSE Linux, instalándolo como estación de trabajo, también te sirve. Slackware no tanto, porque aún así tienes que hacer la instalación desde el entorno gráfico, pero Slackware también puede servirte para eso. Arch Linux, si lo instalas con Calamares, también te presta un servicio general. Eso por ese lado. Pero si tú quieres algo a nivel un poco más profesional, por ejemplo, eres experto en producción de audio y video, entonces existen otras distribuciones para ese fin, como por ejemplo Ubuntu Studio, AB Linux, creo que se llama, ABX Linux. Ellos te ofrecen todas las herramientas que tú necesitas para eso. Entonces tiene programas para edición fotográfica, tiene programas como Blender para animaciones en 3D, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienes de todo para hacer una producción de audio y video. Si lo tuyo es la música, lo mismo. Ubuntu Studio también tiene todas las herramientas para que tú hagas tu producción musical sin ningún problema. Existen también distros, por ejemplo, para la parte de ciberseguridad. Entre esas está Kali Linux, está Parrot OS, Black Arch Linux, que están enfocadas principalmente a la parte de ciberseguridad. Entonces, principalmente depende de hacia dónde esté dirigida la distribución. Y es por eso que existen tantas distribuciones, porque no todas las personas tienen las mismas habilidades. Por ejemplo, Oracle Linux es para bases de datos bastante potentes. ¿Ves? A pesar de que está basada en Red Hat, ellos pueden manejar bases de datos, enormes bases de datos a nivel empresarial. En esa misma línea se encuentra, por ejemplo, Red Hat, que también hace lo mismo, ya que lo respalda una gran empresa como es IBM, a Red Hat. Entonces los computadores de IBM usan Red Hat, los servidores de IBM. Entonces ellos están enfocados en ese tema, en proveer bases de datos, manejar grandes volúmenes de información, y con ese fin está hecho. SUSE Linux, no OpenSUSE Linux, SUSE Linux, que también es, está enfocado a nivel empresarial, ofrece potentes herramientas para empresas y para universidades y con supercomputadoras está OpenSUSE Linux. Entonces depende muchísimo, la distribución va a depender de lo que yo haga, dependerá muchísimo de principalmente hacia qué parte del mercado quiere estar enfocado. Entonces por eso también existen muchas distribuciones. Ahora bien, ¿qué distribución te recomendaría? Ya que hay muchísimas distribuciones, depende de lo que tú vayas a hacer. Las que te recomendaría para iniciar, si tú sales de un sistema operativo anterior y entras aquí a Linux, normalmente se le dice a la persona distribuciones que son para uso general, que son Linux Mint, MX Linux, Ubuntu,
Debian, OpenSUSE, la versión de Workstation, que son distribuciones que sirven para uso general. Debian, como ya mencioné. Entonces tú puedes trabajar con ellos y depende también de la cantidad de trabajo que tú vayas a realizar. ¿A qué me refiero con eso? Porque existen distribuciones para equipos que no tienen un procesador potente, como por ejemplo que tienen un procesador como el Intel Celeron, como el Intel Atom, como el Intel N Series, que no son tan poderosos, que no son tan potentes. Entonces Linux tiene para ese tipo de procesadores distribuciones como por ejemplo Linux Lite, que es muy ligera, o Sorinos Lite, que también es ligera para ese tipo de computadores. Sin embargo, que aunque tú lo utilices en ese tipo de computadores, no quiere decir que no lo puedas utilizar en una máquina más potente. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, Linux Lite ocupa máximo 512 megas en RAM, máximo, el sistema operativo. Eso quiere decir que si yo lo pongo en un computador con 32 o 64 megas en RAM, o gigas en RAM, perdón, yo puedo realizar mayor cantidad de tareas porque el sistema operativo no me ocupa mucho espacio en memoria RAM. A pesar de que tenga un Core i7, un Core i9 o un Ryzen 7, un Ryzen 9, el computador va a funcionar muchísimo más rápido y muchísimo más potente porque la cantidad de memoria que me ocupa el sistema operativo es muy pequeña. Y eso hace que entonces pueda aprovechar mejor la cantidad de memoria RAM que tiene mi equipo moderno, potente, y poder hacer múltiples tareas. Otro sistema operativo otra distribución de Linux es Arch Linux. Si yo lo instalo con Calamares máximo en el XDE o en XFCE, principalmente en XFCE me ocupa 450 megas en memoria RAM, mucho menos que el Linux Lite. Si yo lo instalo con Calamares, el Arch Linux, y le pongo el escritorio XFCE, voy a tener esa cantidad de memoria mínima en RAM, lo que me permite entonces hacer tener más espacio de memoria RAM para trabajar, y funciona en equipos potentes como un Core i5, un Core i7, un Core i9 o un Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, o me funciona en computadores con procesadores como un Celeron, como un Intel Atom, como un Intel N Series. Entonces depende de lo que tú quieras lograr. Ahora, si tú quieres es utilizar un computador potente, pues entonces para eso están las otras distribuciones, pero también, como te digo, depende del trabajo que tú vayas a realizar. Entonces, los que ensamblamos podemos utilizar o colocar distribuciones que son familiares de uso general para las personas. Existen otras distribuciones que es, por ejemplo, para hacer TV Box, como LibreELEC. Es una distribución GNU Linux que está específicamente enfocada a funciones multimedia y hacer TV Box. De ahí puedo, si yo tengo el código fuente de TV Box, puedo hacer de LibreELEC, puedo hacer un TV Box y personalizarlo para mi propia empresa de televisión por cable, por ejemplo, y colocarle aplicaciones y cosas que hagan que sea potente en este sentido. Y están también, por ejemplo, las videoconsolas para videojuegos. Está SteamOS, que yo puedo con un computador super moderno hacer una Steam Machine para la plataforma Steam y ejecutar los juegos de esa plataforma.
Y está el otro que es Batocera Linux, que me permite hacer retroconsolas con equipos modernos o con equipos antiguos. Entonces, la variedad. Dicen por ahí que en la variedad está el placer. Y en Linux existen todas estas distros para diferentes tipos de públicos, para diferentes tipos de personas. Y por eso, aunque existan todas esas distribuciones, no quiere decir que esto no vaya a ayudar al avance de Linux. Es todo lo contrario, ayuda a que avance mucho más y mucho más rápido. Bien, hasta aquí es el podcast de hoy. Espero que tengan un espléndido, maravilloso y magnífico día. Que lo disfruten.